Dios también usa las montañas, los problemas, las tribulaciones, las angustias, el dolor, el sufrimiento que hay en nuestras vidas. Y no lo quita aún cuando estamos clamando, cuando estamos orando. No lo quita porque Dios tiene un propósito para con su vida, con esa montaña. Dios usa la montaña para formar nuestro carácter, para desarrollar nuestra fe, para que nosotros crezcamos, para que seamos creyentes fortalecidos. El pastor ha iniciado una serie titulada La montaña se moverá. Y el domingo pasado tuvimos aquí al pastor Morgan y otros pastores ministrando la palabra con ese primer sermón, esa primera prédica de la serie, La montaña se moverá. Y si usted no estuvo aquí, si usted todavía no ha escuchado ese mensaje, yo le invito a que vaya al canal de Casa de Mi Gloria y lo vea. Vea ese mensaje porque va a ser de mucha bendición para su vida, de mucha inspiración. En esta mañana continuamos con la serie, pero el tema es: si la montaña no se mueve, y si la montaña no se moviera, ¿qué hacemos usted y yo cuando la montaña no se mueve? Quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11, y vamos a leer los versículos capítulo 11, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este fue Jesús, son palabras de Jesús hablando a sus discípulos. Y entonces este texto nos dice que cuando pidamos, Él nos va a dar lo que nosotros pidamos. Pero en esta mañana el sermón tiene que ver con cuando la montaña no se mueve, cuando la prueba no se mueve, cuando la circunstancia no se mueve. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Sigue usted creyéndole a Dios? A veces oramos, como dice este texto, a veces oramos, a veces creemos, incluso declaramos la palabra de Dios, pero la montaña no se mueve. Y esto no quiere decir que Dios no esté obrando a nuestro favor. Hay muchos creyentes que luchan por tener más fe. Y a veces dicen, si tuviera más fe, mis oraciones serían contestadas por Dios. Y luchan para tener más fe. Pero en esta mañana quiero darles 3 consejos, 3 razones para que usted medite cuando esté en esos momentos en que la montaña no se mueve a pesar de que usted ore. Reciba esta palabra en el nombre del Señor, que llene a nuestros corazones, que ministre en nuestras vidas, que sea Él hablando a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les decía que hay 3 consejos para que nosotros podamos echar a andar, que pongamos en práctica cuando vemos que oramos y la montaña no se mueve. ¿A cuánto le ha pasado que ora y la montaña no se mueve? A veces pasamos 1 año, 2 años
Y la montaña sigue ahí. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a dejar sorprendidos de cómo el Señor obra en la vida de cada persona, porque no es de la misma manera. Primer consejo: cuando la montaña no se mueva, revise su corazón. Y dice el mismo capítulo 11 de Marcos, en el versículo 25, es Jesús también hablando, y dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros sus ofensas. ¿Sabe, mi hermano, que una de las razones por las cuales no recibimos cuando oramos es porque en nuestro corazón hay falta de perdón? Por eso, la primera acción a hacer es revisar nuestro corazón. La falta de perdón, el orgullo o el pecado nos distancian de Dios, pueden afectar nuestra comunión con Dios. Por eso usted tiene que revisar cómo está su relación con Dios. Usted tiene que ver si su corazón realmente está alineado con el corazón de Dios. Usted tiene que ver si su corazón está alineado a la presencia de Dios. Usted tiene que revisar si su corazón está alineado a la voluntad de Dios. Cuando nosotros pensamos en que nuestro corazón esté alineado, estamos meditando en aquellas acciones que nos permiten reconocernos. Y a veces tenemos que decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame qué es lo que hay dentro de mi corazón que no le agrada a Dios. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Cuando usted le pida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a hacer. En la palabra encontramos un ejemplo de alguien que era un profeta, pero que su corazón no estaba alineado con Dios. Y quiero que vayamos a Jonás capítulo 1. Vamos a hablar de este personaje. Jonás fue llamado por Dios para que fuera a entregar un mensaje a Nínive. Dice así la palabra del Señor, Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Dios diciéndole a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El corazón de Dios estaba enviando misericordia. El corazón de Dios estaba quería invitar al pueblo, a los pobladores de Nínive, para que se arrepintieran. Pero sucede algo. El corazón de Jonás no estaba alineado con el corazón de Dios. Y esto porque él guardaba un resentimiento. Nínive es la capital, era la capital de Asiria. Y los asirios vivían en constante lucha, violencia y ataques para el pueblo de Israel. Y eso tenía a Jonás ahí incómodo. Y Jonás seguramente dijo: ¿cómo es que el Señor me manda a que vaya a pregonar arrepentimiento en Nínive? Si esta gente se arrepiente, Dios, como es grande en misericordia y es clemente, los va a perdonar. Y yo no quiero que los perdone, porque había una raíz en su corazón. Y yo no quiero que los perdone. Yo más bien deseo el castigo para ellos. Y entonces ese corazón de Jonás estaba completamente desalineado a la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Dice el versículo 3:
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Estaba no solamente desobedeciendo, estaba huyendo de la presencia de Jehová. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón alineado a otros intereses, a nuestros intereses, cuando nosotros no alineamos nuestro corazón con la voluntad y los propósitos de Dios, entonces estamos cometiendo pecado, nos estamos separando de Dios. Y dice su palabra que separados de Dios, nada podemos hacer, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos a revisar nuestro corazón? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le decimos al Señor? Lo primero que leímos fue perdonar, que perdonemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando el Espíritu Santo nos revele que en nuestro corazón hay resentimiento, hay malos sentimientos para con otra persona, que perdonemos a esa persona, que perdonemos aún cuando nos haya herido, que perdonemos a esa persona que ha causado quizás una herida muy fuerte en nuestro corazón. Pero también miramos el pecado. Y entonces, si el Espíritu Santo le revela que ahí en su corazón hay algo que no está alineado con la presencia de Dios, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Y sabe qué? Si hay pecado, usted no va a tener gozo, usted va a tener amargura. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando hay pecado? Cuando hay orgullo, vamos a confesar y abandonar el pecado. Dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Entonces vamos a perdonar. Si hay alguna situación todavía ahí en nuestro corazón, vamos a confesar y abandonar el pecado, porque no se trata solamente de confesar, se trata de confesar y abandonar. Ese abandonar implica el arrepentimiento, y arrepentirse es darle la espalda completamente al pecado. ¿Y qué más tenemos que hacer si nuestro corazón no está alineado a la presencia de Dios? Comenzar, buscar una relación sincera con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira el corazón. Cuando Él lo ve a usted, Él ve y escudriña su corazón. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas y escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Usted debe de buscar una relación sincera con Dios, porque el rechazo de Dios a sus oraciones, cuando usted dice oro y no recibo, quizás pueda ser que esté en este tema. El rechazo, eso que Dios no contesta las oraciones, es un llamado al arrepentimiento. Porque desde antes que usted comience a clamar, Dios ya vio su corazón y sabe que hay cosas que a Él no le agradan. Entonces, perdonemos a los que nos han ofendido. Si hay pecado, confesemos nuestros pecados y arrepintámonos y busquemos una relación sincera con Dios, una relación sana con Dios. No comencemos a orar por más fe. Dame más fe, Señor, dame más fe. Si yo tuviera más fe, todas mis oraciones serían contestadas. Aquí hay detalles muy particulares que tienen que ver con nuestra vida como creyentes. El segundo consejo es: aun cuando la montaña no se mueva, persevera en la fe.
¿Cuántos han perseverado en oración aun cuando lo que ven que está sucediendo en su vida no se parece en nada a lo que le están pidiendo a Dios? ¿Cuántos han perseverado en oración? Es necesario que siempre estemos orando y que no desmayemos. Independientemente de que su respuesta no venga, usted siga orando, usted siga perseverando. Y tenemos un texto y una parábola que Jesús le presentó a sus discípulos y la encontramos en Lucas 18. Él estaba dándoles una enseñanza a sus discípulos y les presentó la parábola de la viuda y el juez injusto. Había un juez injusto, pero también, ¿qué fue lo que hizo Jesús al presentarle esta parábola? Dice así la palabra del Señor. Lucas 18, a partir del versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. ¿Y cómo podemos estar orando siempre? Meditando, aunque vayamos manejando, aunque estemos cocinando, aunque estemos haciendo algo, estar meditando en su palabra, en sus promesas y diciéndole al Señor, esa promesa es para mí, Señor. Eso que dice tu palabra es para mí, Señor. Yo te pido que se cumpla en mi vida. Orar siempre. No es orar cuando viene la necesidad. A veces nosotros pensamos que Dios es un bombero y entonces viene el fuego y nos estamos quemando y estamos atribulados y llega el momento de orar. Que venga Dios y me resuelva el problema, que me refresque. Esto me tiene angustiado, pero no, con el Señor tenemos que orar siempre. Les dice, orar siempre y no desmayar. Versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Se ha topado usted alguna vez con algún hombre, alguna persona, con algún jefe, con algún cliente que no teme a Dios y que nos hacen la vida de cuadrito? ¿Se parece a esta parábola? Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y esta viuda estaba ahí persistente, pidiendo que se le hiciera justicia por su adversario. Y dice el versículo 4, y este juez no quiso por algún tiempo. La viuda llegaba, hazme justicia, y él se portó indiferente. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, mire qué palabra más dura, ¿ah? Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. ¿Cómo sería este juez? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Le voy a dar respuesta, le voy a contestar a su necesidad. Eso fue al final lo que dijo el juez injusto. Y luego Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuántos clamamos al Señor día y noche? Amén, ¿verdad? Cuando estamos en necesidad, cuando estamos en angustia, clamamos al Señor. Pero el clamor a nuestro Señor tiene que ser siempre, de un diario
vivir de un diario, ministrar al Señor, agradecer por todo lo que Él hace en nuestras vidas. No solamente buscarlo cuando estamos pidiendo, hay que dar gracias a Dios por todo. Y usted me dirá, ¿y cómo voy a hacer para darle gracias a Dios en medio de esta tribulación? ¿Qué voy a hacer? Dice Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Sabe? Dios siempre responde. Dios siempre responde. Y a veces lo que sucede es que la respuesta que Dios nos da no es la respuesta que nosotros estamos esperando. Y entonces nos sentimos mal y decimos, no, el Señor no me ha respondido porque no le ha dado lo que usted está pidiendo. O tal vez porque ha pasado algún tiempo y usted dice, y el Señor no me escucha, el Señor no me responde. Claro que el Señor le escucha, claro que el Señor escucha su clamor. Por eso entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Perseverar en la oración. Aunque lo que usted vea que está sucediendo en su vida no se parezca en nada a lo que está pidiendo, usted declare la palabra y la promesa de Dios para su vida. Y ahí tenemos un hermoso ejemplo de una viuda persistente, de una viuda que siempre estuvo yendo ante el juez para pelear su causa. Pero también la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 18, nos da otro ejemplo de perseverancia. Y aquí se refiere a la perseverancia del profeta Elías. Se refiere a la perseverancia del profeta Elías. Dice el Primera de Reyes 18:41. Primera de Reyes 18:41. Vamos a leerlo de la pantalla. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Recuerden que venían de 3 años de sequía. Venían de 3 años de sequía y el profeta da la palabra de que va a llover. Cualquiera diría, ¿por qué está diciendo que va a llover si estamos en tiempos de sequía? Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. El siguiente. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y yo quiero que usted, ahí donde está, mientras estamos leyendo el texto, usted se vaya formando ese escenario. Acab se va a comer, pero Elías sube a la cumbre del Carmelo. Y dice la palabra que postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Puede usted ver a Elías postrado en tierra con su rostro entre las orillas? Vamos a buscarlo en la Biblia. Primera de Reyes. Primera de Reyes 18, 41 al 45. Y si usted trajo su Biblia, también búsquelo en su Biblia.
Voy a iniciar con el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y regresó y le dijo: no hay nada, no hay nada. Y Elías le volvió a decir: vuelve. Y se lo dijo durante 7 veces. 7 veces Elías le dijo al criado que volviera, que fuera a ver qué miraba. Y a la 7ª vez, el criado le dice: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. ¿Cuántas veces tuvo que decirle Elías al criado que fuera a revisar? Y él no se levantó y dijo: bueno, quién sabe si el Señor lo va a hacer. Anda a probar una vez más. Vuélveles, vuelve. Y mientras tanto, él seguía postrado con su cabeza ahí en medio de sus rodillas, orándole a Dios. ¿Y cómo se sentiría Elías que el criado llegaba y le decía: no hay nada, no se ve nada? Y él le dice: vuelva otra vez. Y durante 7 veces el criado fue a ver, hasta que llega con la noticia que se miraba una pequeña nube, una pequeña nube. Tenemos que aprender nosotros a perseverar, pero en medio de la perseverancia, ir escuchando lo que Dios nos va diciendo. A lo mejor el Señor quiere que usted vea una pequeña nube. A lo mejor el Señor quiere que usted comience a creerle, porque le está mostrando pequeñas cosas en las que Él quiere trabajar en su vida. Una pequeña nube. Y después de eso se cumplió la palabra de Elías y la lluvia cayó. Entonces tenemos que, vamos a revisar nuestro corazón, ¿verdad? Si está alineado a la voluntad de Dios, si está alineado a la presencia de Dios. También vamos a perseverar. Vamos a perseverar, pero no perseverar sentado de brazos cruzados. A ver qué pues si Dios me contesta. Perseverar orando siempre. Y el tercer consejo es que Dios también usa la montaña. Dios también usa las montañas, los problemas, las tribulaciones, las angustias, el dolor, el sufrimiento que hay en nuestras vidas. Y no lo quita aún cuando estamos clamando, cuando estamos orando. No lo quita, porque Dios tiene un propósito para con su vida, con esa montaña. Dios usa la montaña para formar nuestro carácter, para desarrollar nuestra fe, para que nosotros crezcamos, para que seamos creyentes fortalecidos. Dice en Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Serán todas las cosas? ¿Algunas cosas? A mí me parece que no. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos amamos a Dios en este lugar? Amén. Todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor usa la montaña, el Señor usa esa prueba, esa tribulación para formar carácter, para hacerlo un cristiano comprometido, para que usted eleve su nivel espiritual. Entonces la montaña no se mueve porque hay un propósito con esa montaña. Y quiero que miremos entonces en la palabra del Señor un ejemplo, y un ejemplo que nos va a mostrar cuánto esperó José, el hijo de Jacob, en Egipto. Dice la palabra del Señor que José tenía 17 años. José tenía 17 años. Y José era un hijo muy amado por su padre. Él y su hermanito Cumiche, decimos nosotros, el más pequeño de los 12 hijos de Jacob. Y Jacob amaba a estos hijos porque eran los hijos de su esposa que él amaba, que era Raquel, y también porque eran chiquitos. Fíjense que Raquel murió cuando estaba dando a luz. Entonces había un cariño muy especial de parte de Jacob para estos dos hijos menores. Para estos dos hijos menores. Y eso provocó a celos, provocó la envidia de sus hermanos al ver que Jacob trataba muy bien a José. Y Jacob le construyó, le elaboró, no le construyó, le elaboró una túnica a José. Y un día lo envió a buscar a sus hermanos que andaban pastando. Y cuando lo vieron que iba, entonces dijeron los hermanos envidiosos, los hermanos que no lo querían, los hermanos que tenían rencilla en su corazón, dijeron los hermanos: allá viene el soñador. Y ahí comenzaron a tramar, y esa llegada de José termina en que lo venden como esclavo a los ismaelitas que iban pasando. Usted puede leer toda esta historia en Génesis del 37, capítulo 37 al capítulo 50. ¿Y qué sentiría José de que sus hermanos lo vendieran? Vemos que José durante su vida tuvo 3 grandes pruebas, 3 grandes tribulaciones que eran sus grandes montañas. Uno, ver que sus hermanos lo habían vendido. Y cuando llega a Egipto, entonces Potifar lo compra como esclavo. Y entra entonces a vivir una vida de esclavitud. Pero ahí, estando en la casa de Potifar, resulta que la esposa de Potifar le inventa un acoso, inventa que José quería abusar de ella, que la quería agarrar a la fuerza. Y sabemos cuando leemos la historia de que era ella la que se estuvo insinuando a José. Y a raíz de eso, José entonces pasa a la cárcel. José fue vendido a la edad de 17 años. Tenía 17 años. Pero resulta que estando él en la cárcel, él interpretó el sueño de 2 de los que estaban ahí presos. Y uno de ellos salió. Y el faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar. Y este hombre que había estado en la cárcel con José le dijo: yo conozco a uno que lo puede interpretar. Y mandaron a traer a José. Y dice la palabra del Señor, que José tenía 30 años cuando fue llamado por el faraón.
cuando se presentó ante el faraón. Tenía 30 años. O sea que habían pasado 13 años de tribulación, 13 años de prueba, 13 años de angustia, de no saber de su padre, de estar alejado de su familia, de no tener ningún contacto con ellos. Imagínese usted esos 13 años de José. Pero ¿sabe qué? Cuando José llegó ante el faraón para interpretar el sueño, José le dio la honra y la gloria a Dios y dijo que iba a hablarle lo que Dios tenía para él. Pero no solamente quedan ahí los 13 años de tribulación de José. Es cierto que cuando llega donde el faraón, le interpreta los sueños y entonces el faraón dice que necesita un hombre sabio que pueda hacer toda la diligencia para ahorrar de la gran abundancia que iba a haber durante 7 años, porque el sueño eso era, que venían para Egipto 7 años de abundancia, pero después de esos años de abundancia venían 7 años de escasez, de hambre. Y José le da la interpretación y dice el faraón: nadie mejor que usted para que ocupe ese puesto. Y lo nombra su segundo. Pero aún cuando lo nombró su segundo, José seguía con el desapego, con el desarraigo de su familia, de su pueblo. Recuerden que José era un hebreo. ¿Y cuándo es que José mira a su familia nuevamente y vuelve a reunirse con su familia? Pasan 7 años de abundancia. Entonces él tenía 13 años, tenía 30 años y llevaba 13 años de estar en tribulación. 13 años. Y después, para ver a su familia, pasan los 7 años de abundancia. Hay 7 años de abundancia donde él está dirigiendo y está organizando y almacenando. Entonces ahí ya José tiene 20 años de desapego, de estar fuera de su casa. Y dice la palabra del Señor que comenzó la sequía después de los 7 años. Y cuando estaban en el segundo año de sequía, Jacob envió a sus hijos que bajaran a Egipto para buscar comida. Y cuando llegaron, José los reconoció. Y hay una historia ahí tan linda que no la podemos compartir, pero yo le animo a que usted la lea. Está en Génesis del 37 al 50. Y al final vemos en Génesis 50, 20, la razón, el motivo por el cual José había pasado por tanta tribulación. Le dice José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Miren qué corazón más noble, ¿verdad? Un corazón temeroso de Dios. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. 22 años después, se reúne él nuevamente con toda su familia. Lea la historia, que es muy preciosa. Pero lo más precioso es el corazón de este hombre, ¿verdad? Siempre fue un hombre temeroso de Dios. Cuando lo provocó la esposa de Potifar, él no cedió, él no cayó, y a raíz de eso fue el falso que le levantaron.
Pero cuando vio a sus hermanos, tampoco había ninguna rencilla, ningún resentimiento, nada en contra de ellos. Por el contrario, vemos que José pudo reconocer que en todo eso que él había pasado, ahí estaba la mano de Dios y estaba cumpliéndose, había sucedido porque había un plan de Dios para salvarlos, para guardarlos, para protegerlos de ese periodo de escasez. Porque recuerden que Jacob era la familia de Isaac y de Abraham, la descendencia de ellos. Y rápidamente, después del ejemplo de José, vemos también que hay otro ejemplo. Y ese ejemplo nos habla del apóstol Pablo y un aguijón. El apóstol Pablo tuvo un aguijón. Muchos dicen que es que tenía problemas con la vista, que tenía problemas de estómago. Segunda de Corintios 12, 7 al 9, ¿verdad? Habla sobre ese aguijón que tenía Pablo. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice, ¿cuántas veces había rogado? 3 veces. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces usted ha rogado al Señor para que le sane, para que le quite un problema, que le ayude con alguna situación legal, con algún lote que tiene ahí en conflicto, con una persecución del banco para querer quitarle su... ¿Cuántas? El apóstol Pablo dice que él 3 veces. Y sabemos quién era el apóstol Pablo. Amén. Y entonces, que 3 veces le pidió que le quitara ese aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor para el apóstol Pablo? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Tiene debilidad usted en su vida? ¿Hay debilidades en usted? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y mire, se quedó tranquilo, recibió la respuesta que Dios le dio, que quizás no es la que él esperaba. Él esperaba seguramente que Dios le quitara ese aguijón. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia. Vemos que Dios no le quitó la dificultad, pero ¿qué hizo? Le dio gracia para que pudiera sobrellevarla. Escuche la voz de Dios. Quizás Dios en medio de esa circunstancia le dice: todavía no, pero te doy gracia para que puedas llevarla. Sigue creyendo, sigue perseverando. Dios puede usar la dificultad para formar carácter, para formar carácter. Dios quiere que seamos creyentes de carácter. Dice la palabra del Señor que tú sí seas sí, tú no seas no. Que seamos personas de carácter. ¿Y cómo podemos meditar nosotros en medio de la tribulación sobre lo que Dios quiere hacer? Diciéndole: Señor, aquí estoy. Te pertenezco. Mira mi corazón. Has oído mi clamor, pero hágase en mí tu voluntad, conforme tú deseas. Nos va a dar más fe. A Pablo no le quitó el aguijón, pero le dijo:
que su poder se perfeccionaba en la debilidad. ¿Y eso qué era? Decirle a Pablo, no tengas temor, seguí creyendo en mí, porque en tu debilidad mi amor se perfecciona. Dios puede usar la montaña para mostrarle su propósito. Hay propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Hay propósitos y esa montaña puede ser lo que el Señor está presentándonos y permitiendo para que nosotros alcancemos nuestro propósito. Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y entonces el Señor le dice, como le dijo a Pablo, que Él ayuda en la debilidad, que Él se perfecciona en la debilidad. Y entonces usted tome esa palabra, porque tal vez hay una montaña en su vida, hay una situación difícil. Tal vez no lleva los 22 años que llevó José para poder ver todo el esplendor de la gloria de Dios y para entender el propósito. Tal vez su situación no es de tantos años, pero ¿sabe qué? No importa el tiempo. Lo que sí importa es saber que Dios, si no me quita la montaña, va a fortalecer mis pies, va a fortalecer mis piernas, va a fortalecer mis pasos para que yo siga escalando y alcance esa montaña. Alcance esa montaña y podamos decir como dijo Caleb, pero dame esa montaña que con mis manos yo la he de alcanzar. Démosle gracias a Dios por las montañas que permite que estén en nuestras vidas y que usa para que su propósito sea manifestado en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos una montaña que está allí? Y tal vez esta montaña es una secuencia de enfermedades. Yo acabo de pasar un año 2025, una cosa, otra y otra y otra y otra. ¿Pero qué? Yo le decía al Señor, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta situación que estoy viviendo, porque yo sé que cuando salga de ella voy a salir más fortalecida, porque yo sé que cuando salga de esta situación tus propósitos se van a cumplir en mi vida. Tus propósitos, los propósitos de Dios se van a cumplir en mi vida. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a llevar este proceso. A veces los procesos son bien difíciles. Son duros, nos llenan de temor, pero usted no se preocupe. Usted no se preocupe por la montaña. Usted ore, persevere en la oración y ocúpese en tener intimidad con Dios, que Dios no lo va a dejar. No esté preocupado, ocúpese en la oración. Amén. Quiero pedirles que se pongan de pie.